Egunon, bai, gure urrengo islaria Lukas Gortazar da, bera formazioz matematikaria, ekonomian doktorea eta mundu mailan ospe handiko hezkuntza aditua. Gaur egun, Lukas Gortazar munduko bankuan aholkularitzan lanetan dihardu eta horretaz gain hezkuntza arloko koordinatzailea ere bada ESADEC Polen. Zertaz mintzatuko da Lukas jarraian izango dugun ponentzian. Euskal hezkuntza Europako agertokian, gai interesgarria, eta bi alderdi azalduko ditu. Alde batetik, gure hezkuntza sistemaren aldagaiak aztertuko ditu beti ere datuetan oinarrituta, eta bestetik aurrean ditugun erronketaz ere mintzatuko da. Ongi etorria, Lukas, eta zurea da berba. Eskerrik asko. Bueno, eskerrik asko zuei. Gracias a todos, gracias a Ise por la invitación, en especial a su presidente Íñigo por la cariñosa y calurosa invitación a participar en este relevante espacio y en este foro. Vais a tener que perdonar que no esté ahí con vosotros, pero bueno, por motivos familiares me ha resultado imposible estar hoy en Donosti, a pesar de que voy mucho, porque mi mujer es donostiarra. Pero bueno, soy muy consciente de que la asociación hoy está dando pasos importantes para participar en este debate que se está produciendo en los últimos meses a raíz de la pandemia, pero también por vientos de cola que ya venían ocurriendo sobre el futuro de la educación vasca, el futuro obviamente de la escuela pública vasca para, no sé, voy a decir la próxima década, así un poco prospectivo, pero no sé si me estoy pasando. Y en ese sentido soy muy consciente, ¿no?, de que estáis en un proceso de tomar partido, de realizar propuestas y de participar pues en un sentido lo más positivo y constructivo posible del debate que está por venir. Para intentar amenizar esto, voy a realizar una ponencia con algunas diapositivas que creo que ya estáis pudiendo ver en vuestras pantallas y a ello voy. Bueno, a mí me parece importante primero realizar, o por lo menos compartir con vosotros, un diagnóstico de la situación de la escuela vasca, de la educación en Euskadi, en la comunidad autónoma vasca, con dos perspectivas. Bueno, por supuesto, siempre parar y poner en valor lo positivo, todo lo que se ha construido hasta ahora, que es mucho, de alguna manera con el objetivo de reforzar el compromiso y entender bien dónde están los fallos, no caer en el discurso de autocomplacencia y seguir trabajando por la mejora, ¿no? Entonces, tres pinceladas rápidas, tres ejes de análisis un poco comparado. La compañera, en términos europeos o internacionales. No me voy a enrollar a daros 8 millones de datos y comparativas, pero bueno, sí contaros un poco los grandes temas y los grandes ejes. En términos de acceso y escolarización, bueno, en las últimas 3 décadas casi se han producido, 4 décadas, si me permitís, avances muy importantes. Los alumnos pasan más tiempo formándose en la escuela de una manera cada vez más relevante. En Euskadi el abandono temprano es un fenómeno prácticamente residual, es decir, hay educación más allá de la educación obligatoria y hay formación más allá de la formación obligatoria. Y en ese sentido, pues creo que, así como en otras comunidades autónomas del resto del Estado, hay un importante reto. Aquí creo que los retos están por otro sitio. En términos de acceso a la educación infantil en el periodo 0 a 3, Euskadi se encuentra a la vanguardia europea, es decir, más del 90%, casi 95% de los niños y niñas de 2 años están recibiendo atención o están siendo escolarizados en aulas, muy lejos de la media estatal y también lejos de las métricas europeas, ¿no? En términos de acceso a la formación profesional, tampoco os voy a descubrir nada, el avance es muy, muy fuerte, pero en lo que se refiere al acceso en términos de condiciones de escolarización, que lo llaman algunos, o acceso
desde un punto de vista de equilibrio social y de otro tipo de variables, pues bueno, en Euskadi hay una segregación escolar alta. Justo la semana pasada publicamos, junto con Save the Children, un estudio actualizado con datos más recientes de la segregación escolar para primaria, con los datos de TIMSS. La muestra de TIMSS solo estaba disponible para la Comunidad de Madrid y la media estatal. En todo caso, aprovechamos eso y otros elementos del debate para retomar el asunto. Y en Euskadi la realidad es que la segregación socioeconómica es media alta, pero por origen migrante es muy alta. Solo superada en la última edición de PISA fue la más alta en secundaria y, bueno, digamos, a la par que comunidades como Andalucía y Extremadura. Esto en la práctica significa que la población inmigrante o de origen inmigrante, es decir, vascos de segunda generación de madres de origen inmigrante, y de esto hablaré un poco más tarde, se escolarizan de una manera muy concentrada en cierto tipo de centros. Y en Euskadi sabemos que este tipo de centros son predominantemente centros públicos, titularidad pública. Y esto sabemos que es un problema a largo plazo porque implica, digamos, la falta de diversidad en las escuelas, implica falta de aspiraciones, falta de cohesión social, falta de oportunidades, dificultades de alta complejidad en centros. Esto afecta a la gestión de los centros, a las plantillas, en fin. Implica un esfuerzo mucho mayor de recursos, es decir, que desde un punto de vista de justicia y de cohesión social es problemático, desde un punto de vista de equidad educativa también lo es, desde un punto de vista de la eficiencia de la gestión de los recursos también lo es, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues considero que es uno de los retos, más allá de todas las virtudes en términos de acceso y escolarización. En términos de inversión, bueno, la inversión en educación, creo que no hay prácticamente nadie en esta sala, aunque no os puedo ver las caras, que esté en contra de la idea de que hay que invertir más en educación. Estamos todos de acuerdo, es fundamental, y el debate en todo caso sería en qué y cómo, ¿no? Pero también creo que es importante poner en valor en lo que se está invirtiendo en Euskadi en relación a otras comunidades autónomas y otros países de la Unión, ¿no? Por ejemplo, ser comunidad bilingüe implica más inversión, dar más acceso a la población a servicios de educación infantil y sobre todo FP, que es una etapa formativa mucho más costosa porque requiere de mayores recursos materiales, un tipo de personal más especializado, pues obviamente implica más inversión. Tener una política integral de educación especial inclusiva, en el mejor sentido de la palabra, muy diferente al del resto del Estado, requiere una inversión muy fuerte, 100 millones de euros en el estudio que hicimos desde la Fundación ISEAC en 2019, solo para primaria y secundaria, 100 millones de euros. Es en términos comparados y de proporción de la inversión total, es un esfuerzo muy importante. Y lo mismo ocurre con el ambicioso modelo de becas, que afecta casi al 40% del alumnado en las etapas obligatorias y que llega casi a 50 millones de euros, de acuerdo con los últimos datos. Eso no significa que todo sea maravilloso, ¿no? Aquí os pongo un gráfico de cómo ha ido la tendencia de la evolución, por un lado, del número de alumnos y por otro del gasto, ¿no? Hemos visto que el número de alumnos en la última década prácticamente no ha dejado de crecer, casi un 5% en primaria y eso, mientras que el gasto pues experimentó una fuerte caída a partir de 2010, que se recuperó, pero no a la misma velocidad que crecían los alumnos. Como consecuencia, el gasto por alumno, que es la línea azul, pues cayó mucho, casi un 10% entre los años 10 y 12, y luego se recuperó solo pues una pequeña parte de esa caída, ¿no? Entonces, resumen, no toda la inversión reluce, pero es muy importante. Sin embargo, pues es verdad que eso es compatible con unos hechos que muestran que la inversión por alumno pues ha perdido, digamos, fuelle en las últimas décadas. Digamos, la tercera dimensión de esta breve descripción del mundo comparado es la idea de aprendizaje, que creo que en Euskadi además es digamos, el espacio de mayor mejora. ¿Por qué insistimos en esto? Me vais a permitir que me ponga un poco economicista, pero en el buen sentido de la palabra. Digamos, esta gráfica muestra el progreso en años de escolarización, es decir, cuánto han expandido el tiempo en la escuela pues un montón de países y cómo eso ha repercutido en el crecimiento económico. Veis que prácticamente no hay relación en los últimos 50 y 60 años. Cuando hacemos esa comparación, en vez de con expansión, digamos, en la escuela, con el aprendizaje,
medido por pruebas, digamos, de tipo diagnóstico, como las que se hacen en Euskadi o como pruebas internacionales, no reválidas, sino de tipo diagnóstico, lo que vemos es que esas pruebas capturan mucho el progreso de las naciones y de los estados, ¿no? En el sentido de que muestran un mayor crecimiento, un crecimiento además que es más inclusivo, ¿no? De acuerdo con distinto tipo de métricas. Y eso es importante porque con eso se mejoran los servicios públicos, con eso mejora el reparto de la riqueza y con eso al final mejora el bienestar de las sociedades, ¿no? Es decir, el aprendizaje es un poco la clave del progreso de los países. Y hay otras dimensiones en las que no me quiero detener, como la cohesión social, las actitudes prosociales, la dimensión cívica de la participación en la ciudadanía, la participación en el mercado de trabajo, la posibilidad de tener un trabajo digno, no precario y, digamos, duradero a lo largo de la vida, etcétera, ¿no? Todas esas dimensiones también están muy recogidas en toda la investigación que se hace a nivel internacional. ¿Por qué insistimos tanto en esto de nuevo? Bueno, pues porque en 2015 Euskadi experimentó lo que se llama en la literatura internacional un shock con la prueba PISA, que ya venía mostrando esa dimensión de aprendizaje, ciertos síntomas de agotamiento en las evaluaciones de tipo diagnóstico, que aunque se recupera levemente, sobre todo en ciencias y matemáticas en 2018, bueno, pues está un poco por debajo de lo que uno cabría esperar, de acuerdo con otro tipo de indicadores como los que comentaba antes. Es decir, ahí no se acaba de estar donde uno cree que deberíamos estar, ¿no? Es un poco lo que le pasó a Alemania en el año 2001. Es verdad que en términos de equidad y de cómo los alumnos aprenden, hay una cierta cohesión de la población estudiante, pero también es verdad, esto no lo he mostrado, pero es importante decirlo, que hay otras dimensiones de equidad, como que tiene que ver la repetición, y hablaré un poco de ello, o el acceso a estudios superiores, que sigue fuertemente vinculado al origen social de los alumnos en el caso de Euskadi. Bueno, somos capaces de tener un diagnóstico fuerte, y esto creo que hay que ponerlo en valor por el buen hacer en la institucionalidad que sigue manteniéndose a lo largo del tiempo y como una excepción absoluta en el resto del Estado del ISEE y BEI, y que creo que esto nos permite seguir teniendo diagnósticos muy certeros de lo que está ocurriendo. Y a partir de ahí, bueno, hay un debate sobre esto por qué está ocurriendo, ¿no? Las hipótesis. Hay unas hipótesis que son, digamos, de tipo global. Muchos países de la OCDE están cayendo. Países, digamos, con estructuras educativas avanzadas y modernas. Pues obviamente Finlandia es el caso paradigmático, pero hay muchos países del norte de Europa, incluso países asiáticos, Holanda, Suecia, en fin. No os quiero echar la lista, pero hay muchos elementos de eso. Sin embargo, es cierto que otras comunidades autónomas, bueno, como Navarra, como Castilla y León, como Cataluña, como Asturias, como la Comunidad de Madrid, que comparten una arquitectura institucional, legal y normativa semejante en muchos aspectos, pues ahí no han caído, ¿no? Entonces, bueno, hay una dimensión de agotamiento. Hay un debate muy importante en el norte de Europa sobre hasta qué punto el envejecimiento de la población, de la profesión docente, por un lado, y la tecnología como elemento disruptivo de la hegemonía de la escuela a la hora de transmitir el conocimiento, las nuevas referentes, digamos, para los jóvenes, ya no tienen necesariamente por qué estar en la escuela, sino que están en Internet, están en YouTube, están en otros espacios y otras plataformas, puede estar generando un efecto desenganche del alumnado con la escuela, añadido a todo el impacto, digamos, en la atención y de que las tecnologías y los dispositivos móviles también están pudiendo tener en el alumnado en los últimos, no tanto década y media, sino en los últimos 5 o 7 años. Se ha hablado mucho del modelo D, hay un debate importante de hasta qué punto el modelo D en zonas castellano hablantes digamos, no acaba de imbricar y no acaba de lograr todo el potencial del alumnado de familias castellano-parlantes. En entornos vasco-parlantes el modelo D funciona mejor para toda la ciudadanía. La adaptación sociolingüística de la población inmigrante, que en Euskadi tiene unas características, digamos, de origen diferentes al de otras comunidades autónomas, menos castellano-parlantes y, por tanto, con una distancia, digamos, lingüística y cultural
mayor, y luego que en las pruebas de tipo diagnóstico hay una especie de caída generalizada en centros que atienden a poblaciones, digamos, de entornos socioeconómicos más aventajados, en centros concertados, clase media, media alta, ¿no? Y también centros públicos. Es decir, esa caída es más acusada en este tipo de poblaciones, lo cual a mí me deja muy perplejo, porque las hipótesis anteriores que os dejo y que pongo encima de la mesa, pues hasta cierto punto tienen un poder explicativo, pero no sé hasta qué punto, ¿no? nos hablan de eso. Es decir, los que mejores han resistido a la caída ha sido precisamente el alumnado inmigrante, el alumnado de rentas bajas, etcétera, etcétera, ¿no? No sé si eso tiene que ver con que están en un modelo... En fin, hay un debate ahí muy amplio. Quería detenerme también a hablar de las consecuencias de la repetición. Lo citaba el compañero en la intervención anterior. El estudio que hicimos desde la Fundación ISEAC con datos cruzados del ISEE, IBEI y del departamento, mediante un convenio de la Universidad del País Vasco con el departamento, donde de alguna manera comparábamos la evaluación interna con la evaluación externa, las notas de final de curso, y también comparábamos la trayectoria de los repetidores después de repetir, qué pasaba después, ¿no? Digamos, montábamos una base de datos longitudinal, y lo que veíamos era varias cosas. Primero, que las consecuencias de la repetición en Euskadi eran fuertes. 2 alumnos con evaluaciones de diagnóstico muy parejas en mayo, pero uno acaba repitiendo y el otro no. ¿Qué pasa después? La probabilidad de no titular o de no seguir en formación profesional 2 años después o 3 años después de la evaluación de diagnóstico de segundo de eso eran mucho mayores, en torno a un 25% mayor de probabilidad de haber abandonado los estudios para el caso del repetidor, que es muy consistente con lo que muestra la literatura, comparando 2 alumnos, digamos, con un entorno socioeconómico parejo, mismo género, mismo origen inmigrante y misma resultado o parecida en evaluaciones de diagnóstico 2 meses antes del final del curso de segundo de eso. Muy importante. Estimamos el impacto y el coste que tiene la repetición de curso todos los años para las políticas de inversión del departamento, en torno a 36 millones de euros, se dice pronto. Es decir, toda la repetición de curso, el coste que supone. Y es una estimación a la baja, porque hay todo tipo de servicios de apoyo, desdobles, digamos, diversificación que incrementa el gasto, que podría rondar más bien cerca de los 40-45 millones en total. Y luego tratamos de entender cuáles eran las causas, ¿no? Entonces hicimos un ejercicio de simulación donde, digamos, comparábamos la repetición por los suspensos al final del curso con una repetición hipotética si hubiéramos tomado las evaluaciones de diagnóstico, digamos, el nivel no básico, sino el medio que establece el ISEE IBEI como de competencias mínimas, como la base del suspenso. Ya sé que no son comparables, ya sé que tienen finalidades diferentes, pero como ejercicio, digamos, retrospectivo de qué pasaría. Y lo que veíamos era que, así como en primaria, la repetición real, la repetición por suspensos es si tiene 3, bueno, siguiendo la normativa, pues nos salía 5,6, la repetición real era un 1,6%, y la repetición por suspensos corregida por la evaluación de diagnóstico, es decir, si el alumno mostraba tener las competencias mínimas, se le daba el aprobado, pues pasaba del 5,6 al 3,2. La paradoja era que en primaria, de alguna manera, el sistema estaba promocionando más automáticamente a los alumnos a pesar de esos suspensos, y que en secundaria pasaba un poco lo contrario. Es decir, repiten un 6,4% el segundo de la ESO para los años en los que lo estudiábamos, pero con esa política de compensación corregida por las evaluaciones de diagnóstico, la repetición se reduciría a la mitad, ¿no? Y eso nos dio mucho que reflexionar, el que en el papel que jugaba la evaluación, y el ISEE IBEI había hecho un estudio muy semejante comparando las horquillas de las notas de final de curso con las competencias, cómo de alguna manera estaba teniendo un impacto muy, muy fuerte. Esta es un poco la foto del diagnóstico. Quería detenerme a hablar un poco de la perspectiva más de las macro tendencias, ¿no? Hay muchas, pero yo hoy me quiero detener en 2, porque sé que se hablan mucho de ellas, porque sé que la escuela pública está mucho en eso, y porque creo que es necesario tratar de dibujar un poco la perspectiva. Primero, la demografía. Esta es una foto que saqué con los datos que había ayer disponibles en el portal de nacimientos del Eustat.
No incluye el año 2021, que sabemos que se han desplomado los nacimientos, es hasta enero de 2020, y que de alguna manera muestra cómo en la última década la natalidad, el número de nacidos, ha caído mensualmente de 1.800 a casi 1.200 nacimientos. Es un 30% de caída de los nacimientos pre-COVID, ¿vale? ¿Qué implicaciones tiene esto? Bueno, haciendo unas proyecciones demográficas a partir de Eustat para los grupos de edad de primaria y ESO, lo que vemos es que en el techo, digamos, el techo del alumnado en primaria ya lo pasamos en 2018-2019 y que hasta 2030 se va a producir una caída de un 24% y que esa caída va a comenzar en secundaria, lógicamente, unos años después, en 2022-2023, y que hasta 2030 el alumnado va a caer un 15%, ¿no? Desde ese techo, ¿no? Por tanto, digamos, empieza la caída ya el año que viene en secundaria, ya empezó en primaria hace un par de años y hablamos de caídas importantes, que estos son promedios. Zonas rurales, obviamente, siempre van a tener caídas, digamos, del alumnado mayores que pueden llegar a un 20, un 30, un 40% incluso. Esto es importante porque de alguna manera toca de pleno en el corazón del rompecabezas que es hoy el modelo educativo vasco. No es una situación nueva, se gestionó en los 90, os lo mostraba, digamos, en el gráfico anterior, ya cayó los nacimientos en los 90, pero creo que hoy es más acusada porque va a ir a más. No hemos tocado, digamos, el suelo de la caída demográfica, de hecho, este año va a ser dramático y probablemente nos cueste recuperarlo. Y que además es un contexto más complejo, porque en los años 90 y 2000 las plazas estaban por crear, hoy las plazas están prácticamente todas creadas y por tanto es otro tipo de problemática a la que hay que hacer frente. De hecho, son varias las tensiones que nos vamos a enfrentar. Primero, una lógicamente de tipo geográfica y de cómo la polarización va a ser fuerte. Hay más escuela pública en las zonas rurales, lógicamente, y por tanto ahí va a haber una tensión entre redes y una tensión para el cumplimiento del Pacto Escolar del 92, que obviamente todos sabemos que está por actualizarse. Va a haber una tensión entre modelos lingüísticos porque la sociodemografía y la natalidad es desigual, y de esto hablaré un poco más tarde. Y va a haber una tensión intraadministraciones por la lucha por los recursos. Va a haber una competencia directa del sector educativo por sector social, por las pensiones y por la sanidad, que de alguna manera va a poner contra la pared al sector educativo ante otros sectores. Siempre que no se tomen otras decisiones. Y de aquí, de alguna manera, quería reflexionar un poco qué consecuencias puede tener todo esto sobre el gasto educativo, la inversión y la mejora, ¿no? Si partimos del gasto por alumno como métrica, veíamos que durante la crisis había caído, pero que el número de alumnos va a volver a caer. Lógicamente, el gasto por alumno se va a recuperar. Si se quiere y se puede mantener, estamos compitiendo con pensiones, sanidad, servicios sociales que van en aumento todos los años y que además tienen una economía política y una estructura del voto más orientada al gasto en cuidados, al gasto en pensiones, al gasto en sanidad que al gasto en educación. Los niños no votan, aunque nos gustaría que pudieran votar o que los padres o los docentes tuvieran voto doble, pero no lo tienen. Siempre está la opción de incrementar los impuestos, como está ocurriendo en muchos países. Creo que esa es Euskadi puede tener su momento Biden, que se dice ahora, de una reorganización y reestructuración del sector público a nivel masivo. Y luego está la dolorosa decisión, que ya ocurrió en los 90. Vale, retomo porque veo que ha habido una caída de conexión. Decía que hay unas consecuencias de toda esta dimensión demográfica sobre el gasto y la mejora. Que por un lado veíamos que en la década anterior ha caído el gasto por alumno, pero que ahora van a ser los alumnos los que van a caer y que por tanto el gasto por alumno, si se mantiene constante, que ese es un poco el objetivo, o incluso que aumente, pues va a crecer. Tenemos competencia directa con otros sectores que tienen una economía política y unos votantes movilizados. Ya sabemos que los niños no votan. Siempre tenemos la opción, que creo que es un debate que va a llegar, un momento Biden,
de aumentar los impuestos tanto de renta como de indirectos, como también sociedades, donaciones, sucesiones, impuestos indirectos, que estará ahí. Y luego siempre está la opción, dolorosa opción, pero la que hay que tener en cuenta, porque aunque no nos guste, yo creo que va a estar encima de la mesa, de reducir la inversión educativa, como ya ocurrió con el cierre de líneas y centros en los años 90. Si se lograran mantener los objetivos de recursos, bueno, el marco de decisión creo que puede ampliarse, creo que puede plantearse en una lógica de mejora y de estratégica de cómo ponemos esos recursos en temas, en figuras profesionales y en la gestión de qué y cómo se van a gestionar de una manera distinta hasta cómo se ha hecho ahora, aprovechar la oportunidad del dividendo demográfico para hacer las cosas de una manera un poco diferente, tanto dotando de más autonomía a los centros para gestionar esos recursos, y de esto hablaré un poco más tarde, como creando nuevas figuras docentes, apoyo en la formación docente dentro del centro, con tutores y coaches de observación, reflexión, nuevas figuras de refuerzos, más orientación para el alumnado, en fin, hay una oportunidad para profundizar en el uso estratégico de los recursos y también en cómo lo vamos a evaluar, vamos a realizar contratos, programas, cómo vamos a medir esos objetivos, cómo vamos a ver si se cumplen para aprender de todo eso, ¿no? Y seguir profundizando en aquellas cosas que han funcionado. Hay que ser consciente de que sobre la sostenibilidad del modelo, sobre todo el modelo de escuela rural, es cara. Cuanto más pequeña es una escuela, más alto es el coste por alumno, porque los costes fijos se disparan. Hoy las escuelas más pequeñas de la comunidad autónoma vasca tienen un gasto por alumno que triplican las escuelas más grandes, triplican casi 15.000 euros de inversión por alumno. No digo que no sean necesarias, no digo que no sean un servicio público necesario, digo que hay que ser conscientes del coste que implican y, por tanto, del mimo y el esfuerzo que hay que ponerles a que salga de ahí todo lo mejor posible, ¿no? Luego hay dos dimensiones, ¿no? Sobre todo que tienen que ver con cómo incorporamos a nuevos docentes y cómo trabajamos, digamos, el desarrollo profesional docente para hacer posibles todos estos cambios, ¿no? Creo que es muy importante. Como nos hemos comido 5 minutos por la caída de conexión, voy a ir un poco más rápido aquí. Sí creo que es importante hacer una reflexión global, no de escuela pública, global de sistema, del fenómeno de la inmigración y su impacto que va a tener en la escuela a 10 años. Este gráfico que ayer actualicé con los datos más recientes de Eustat, no con 2020, porque no están todos los meses disponibles, en todo 2019 es muy relevante y muestra que aparte de que los nacimientos están cayendo, como os decía, que el peso de los nacimientos de niños vascos de madre extranjera se está disparando y que hoy es casi un 30% de los niños que nacen en la comunidad autónoma vasca. Eso significa que en la práctica, en 6, 7 años, vamos a tener en promedio un 30% de alumnado de origen inmigrante y en algunos centros un 40, un 50 o un 60. Estamos hablando de algo que es muy, muy serio y que creo que todavía no estamos sabiendo ver. Creo que los que estáis en centros públicos estáis viendo la tendencia, pero es que la tendencia va a ir todavía más. Y es una inmigración, como decía antes, que es un poco diferente a la del resto del Estado. Que hay una inmigración de tipo latino, pero es solo un 40% de toda ella, a diferencia de otros lugares donde puede llegar a un 60 o un 70%, ¿no? Que hay una inmigración asiática y africana muy fuerte y que, por tanto, requiere una adaptación lingüística y sociocultural más acusada. Esto es algo que cuando se diseñó la arquitectura del modelo vasco hace 25 o 30 años, obviamente nunca se consideró, y que va a provocar de nuevo tensión entre la diversidad sociocultural y los modelos lingüísticos, una tensión fuerte entre las redes y una tensión muy grande para la dimensión de la segregación escolar, que comentaba al principio, y luego también una tensión entre el software administrativo de la administración pública vasca y las demandas de 2020, 2021 o 2030, ¿no? El tipo de población que accede a la escuela, sus aspiraciones y la relación, digamos, de los vínculos que se van a ir produciendo entre familias y escuelas. La parte buena, obviamente, es que somos más, que demográficamente esto está salvando a Euskadi, pero que también somos más diversos y que por tanto la adaptación tiene que ir
en mi opinión, para tener éxito y no que no nos ocurra lo que está ocurriendo en países vecinos como Francia en la doble dirección. También tendrá consecuencias sobre la gestión del modelo. Y voy a ser un poco provocador aquí. Hacen falta nuevos perfiles profesionales. El verano pasado estuve visitando una escuela de verano en el sur de Madrid y bueno, había un equipo de personal docente y trabajadores sociales y entre ese personal había una española de familia árabe con velo, licenciada, con el máster en formación profesional. Bueno, esa figura fue absolutamente relevante para que las familias árabes participaran de manera exitosa en esa escuela de verano. Quizás es algo que hay que empezar a plantear en el debate para crear y reforzar vínculos. Sé que es provocador, pero creo que el éxito pasa por este tipo de reflexiones. Y creo que hay que hacerlo también en clave de segregación escolar. Es decir, esto va a ir a más. Los jóvenes vascos inmigrantes de segunda generación empiezan a ser cada vez más, empiezan a tener 16, empiezan a tener 18, empiezan a tener 20 años. La conflictividad social ya puede empezar, una vez que salen de la escuela, llegar a otros espacios. Y creo que gestionar estos centros de una manera, digamos, previsora, reduciendo los centros de alta complejidad, es absolutamente primordial para la cohesión del sistema educativo vasco. No hoy, quizás hoy puede salvarse, pero a 10 años mi opinión es que no. Ahí hay una dimensión de políticas de elección que planteábamos precisamente en el informe de la semana pasada, que no tienen por qué pasar por la conflictividad público-privada, que obviamente es una parte importante, que tienen que ver con otras políticas imaginativas e innovadoras que se están realizando en lugares como Bélgica, Holanda, como la reserva de plazas, y que ya no es solo Bélgica, Holanda, que Cataluña lo está haciendo, que la Comunidad Foral de Navarra lo está haciendo. La reserva de plazas, la gestión de matrícula viva, cambiar un poco las normas del juego con un marco de elección razonable para las familias. Por finalizar, que sé que ya no me queda tiempo y no sé si habrá tiempo para las preguntas, 3 retos que yo creo que son importantes a nivel de arquitectura del sistema y que sé que los directores de escuela habéis pensado mucho estos meses. Primero, la cuestión de la capacidad. Las 3 cosas que yo creo que se ha fallado en esta crisis o donde más se le han visto las costuras al sistema, y no estoy señalando a las personas, sino a la configuración del sistema y a sus estructuras, es 1, capacidad. Ha habido problemas de capacidad de gestión, de capacidad de gestionar recursos, nuevos recursos, como el material sanitario, como la reorganización del personal para hacer frente a la reapertura, como cambiar la estructura organizativa que pasa de un formato presencial a uno virtual, que ha tenido que lidiar con todos los problemas, los shocks, los riesgos durante la pandemia y que sigue lidiando este curso. Esperemos que solo sea este curso y a partir de septiembre cambien un poco las tornas. Hay un elemento clave que ha tocado la gobernanza del sistema, que es la responsabilidad. Algunos lo llaman autonomía, lo que queráis. Para mí es responsabilidad. No ha estado claro o no ha estado del todo claro o no se ha querido que esté claro quién era responsable de qué, tanto dentro de una escuela como entre la relación entre centros y administración en la toma de decisiones. La reapertura, la elaboración de la adaptación de los currículums, la evaluación al final del curso pasado, como son territorio inexplorado y la educación es un fenómeno lineal, empieza en septiembre, termina en junio, tiene todos estos hitos, cuando pasamos a la no linealidad, todos estos elementos de quién es responsable de qué se vuelven absolutamente conflictivos y difíciles de manejar y creo que lo habéis vivido todos y todas en vuestras propias carnes. Hay un tercer elemento para mí fundamental, que es la información. Y quiero hacer una reflexión muy importante aquí. Al final la escuela es el lugar donde está la información. Los alumnos, los docentes, las familias van a la escuela y aparte de aprender, aparte de socializar, se informan. Saben, recogen lo que está pasando, recogen lo que está ocurriendo con sus hijos, recogen lo que está ocurriendo con sus alumnos, con sus compañeros de claustro. En el momento en el que la escuela se cierra o se cierra por las tardes o desaparecen los tiempos, la información, digamos, en otros entornos, y obviamente me estoy hablando del entorno virtual, se vuelve absolutamente fundamental. Es decir, ha habido una crisis de información porque ni las administraciones
ni las familias, ni los docentes sabíamos del todo qué estaba pasando, obviamente de marzo a junio, pero también después en tiempo real, ¿no? Por eso creo que hay algunas implicaciones que hay que sumar a los retos que comentaba, que se suman a, digamos, fenómenos estructurales que ya veníamos hablando de ellos antes de la COVID, como los currículums, la evaluación, la organización de los centros, la profesión docente, pero que cobran una vital importancia, ¿no? Y que como que es el momento de abordarlas. Primero, creo que hay que hacer un esfuerzo por reforzar las capacidades, incorporando nuevos perfiles laborales en la administración, más estratégicos, más basados en el análisis, más basados en la recogida de información que pueda ser devuelta en tiempo real a los profesionales y a las familias de lo que está ocurriendo. Creo que hay que dotar de mayor fuerza al cuerpo de la inspección, probablemente cambiando el acceso. El cuerpo tiene un acceso excesivamente legal y burocrático y nos estamos perdiendo perfiles muy, muy relevantes. Y obviamente el de la docencia, es decir, llevamos 30 años de OPEs basadas en la memorización y una parte didáctica y creo que hay que romper de una vez por todas con eso. Estamos buscando docentes que tengan eso, pero que tengan mucho más y hay que empezar a equilibrar y diseñar modelos. En todos los países vecinos, incluso en países en desarrollo, yo estoy trabajando ahora en un proyecto en Marruecos, se está reformulando la idea de acceso a la docencia con oposiciones, digamos, que recogen competencias de los docentes, con pruebas igualmente válidas y fiables estadísticamente y justas y meritocráticas, que no requieren tanta memorización y tanta preparación y que, por tanto, pueden incorporar y ser atractivas para unas capas de población joven mayor y que además lo hacen en unos términos que luego van a ser importantes en términos competenciales de esto. Creo que hay que exigir un periodo de iniciación a la docencia que puede articularse desde la Administración Pública Vasca, pero que si no también debe articularse desde la Administración Central. Llámenlo MIR, llámenlo inducción, llámenlo lo que quieran. Tiene que estar remunerado, tienen que haber profesores liberados para acompañar a esos docentes, para que de alguna manera no se les tire desde el helicóptero y que lo último que han visto es su última clase de didáctica en el grado de magisterio o el máster de formación profesional. Eso es un drama y eso nos está lastrando como sociedad y como sistema. Perdonad que sea muy directo, pero creo que esto es realmente importante. Creo que hay que pensar en un nuevo cambio normativo para la gestión y autonomía de los centros. Sé que esto se está hablando en Euskadi y creo que es en la buena dirección. El modelo catalán tiene aspectos muy importantes en la gestión de los recursos humanos y la capacidad de toma de decisiones de los equipos directivos, que puede orientarse y adaptarse y reforzar los proyectos del centro. Creo que tenemos una oportunidad, decía, en términos de información única para utilizar los fondos europeos que vienen para resolver las limitaciones de información que tiene el sistema. No todo va a digitalizar las aulas, hay que digitalizar el sistema, hay que cambiar la arquitectura de datos. Euskadi tiene un excelente registro de información, los departamentos, fantástico para construir un ecosistema digital orientado al aprendizaje, no a los rankings, al aprendizaje. Es decir, un ecosistema digital que permita a los equipos directivos tener en tiempo real lo que está ocurriendo con los alumnos y con las familias, a los docentes más de lo mismo y a poder conectarse entre ellos y estar mucho mejor coordinados, y a las familias qué está pasando en tiempo real con los alumnos para poder responder, y a otros tipos de servicios como los servicios sociales que puedan incorporarse en esto. Creo que es una oportunidad de oro. No es tanta inversión la que hace falta, pero sí hace falta dedicar recursos propios a ponerla encima de la mesa y a construirla de verdad. Y creo que se están haciendo verdaderas maravillas a nivel internacional para orientar, digamos, los datos a la mejora, al aprendizaje y a conectar a unos con otros para hacer el sistema, digamos, más comunitario, más colaborativo. Creo que el decreto curricular que viene ahora tras la LOMLOE va a marcar mucho el futuro, pero también creo que no se puede confiar en un decreto únicamente, que el programa de Siberry tuvo un gran énfasis, pero hay muchos aspectos que sabemos que no funcionaron y que de alguna manera refuerzan la idea de que en estos procesos la participación y la implementación de la comunidad educativa es fundamental para que tengan éxito, a riesgo de perder control y en el proceso, ¿no? Creo que eso es
igualmente importante. Creo que hay que poner en marcha un programa de reducción drástica de la repetición de curso. Sabemos que tiene causas culturales, causas que tienen que ver con la evaluación y causas también que tienen que ver con la normativa. El nuevo decreto del Ministerio, donde, digamos, da más poder a los claustros para hacer una evaluación más colegiada, va en la buena dirección, y en ese sentido creo que hay que hacer también esfuerzo en los centros para seguir reforzando algo que nos cuesta dinero, que es inequitativo, no lo he mencionado, pero penaliza excesivamente a los vulnerables y que además no mejora los resultados. Voy a parar aquí porque creo que ya me he pasado 3 pueblos, y si hay tiempo para las preguntas, pues encantado de poder compartir. Buenas, Lucas. No sé si me escuchas. Te escucho perfectamente. Bueno, realmente el espacio de preguntas no lo tenemos previsto porque ahora mismo pasamos ya a, bueno, pues al proceso de foros de debate. En cualquier caso, brevemente, agradecerte pues, tu disponibilidad, tu cercanía y tu facilidad para, bueno, pues para que nos hayas comentado todo esto. Y esto no es más que el comienzo de una relación importante para el objetivo común que tenemos todo, que es el de la mejora del sistema y, sin duda, el de la mejora de la escuela pública vasca. Eskerrik asko, Lucas, zure ekarpenagatik, hurrengo batean hemen ikusiko zaitugu, eta izango dugu aukera aurrez aurre elkarrekin egoteko. Mila esker. Eskerrik asko zuri, mila esker.